Pancho Villa en el cine. Una narración basada en el libro Jacinto Cazador de Imágenes de la Revolución Mexicana, escrito por Margarita de Orellana, en la voz de Mónica del Valle. Celebramos la Revolución Mexicana. La gente en el pueblo en ese entonces vivía en condiciones muy difíciles e injustas. Tenían muy poco dinero para comer y vivir bien. Es por ello que se decidieron a levantarse en armas contra sus propios compatriotas, buscando mejores condiciones de vida. Aún así, la guerra es muy dolorosa. Todos los que la viven experimentan dolor, violencia y miedo. Si olvidamos, repetimos. Cuento para recordar. Cuento para reconocer que hoy, juntos, podemos hacer de México un lugar seguro y próspero. Nuestra historia comienza con un personaje muy peculiar al que llamaremos Jacinto Pérez. Jacinto Pérez se unió a la guerra de la Revolución Mexicana pensando, como muchos otros, que no tenía nada que perder. Le bastaron unas cuantas refriegas para darse cuenta de que él no era un hombre de armas tomar. De poco en poco se fue rezagando, ora haciéndose tarugo, ora disque atendiendo a su mula Macaria, hasta que por fin un día la bola no notó su ausencia y regresó para el pueblo, donde encontró a la Consuelo, la mujer de su vida, su gran amor, ya casada, y su jacalito que tanto le gustaba, destruido. Se fue por segunda vez, e igual que en la primera, únicamente con su mula Macaria por compañía. Jacinto Pérez, hombre sencillo y optimista, se sentó bajo la sombra de un árbol saboreando un taco relleno de aire. Y se dijo que si no le podía ir peor, ahora todo mejoraría. Y así fue, porque a poco vio un grupo de gente que le hizo soltar la carcajada. Gringos a todas luces, de piel tan delicada que al primer rayo de sol se tornaban rojos cual tomates. Y además venían cargando un armatoste a cuestas, por lo que boqueaban, como peces fuera del agua tratando de agarrar algo de aire. Jacinto dejó de reír cuando uno de ellos se le acercó. Masticando un español con acento muy gracioso, se presentó a sí mismo como Mr. Charles Rocher, a los que el otro, por educación y por costumbre, contestó quitándose el sombrero. Jacinto Pérez, para servirle a usted y a Dios y a quien así me lo pida. Una vez terminadas las presentaciones, el estadounidense le preguntó dónde podía encontrar al general Francisco Villa. Jacinto Pérez se quedó callado. No eran tiempos de confiar en nadie. Una cosa era no andar en la revuelta y muy otra delatar a los Dorados del Norte. Mr. Rocher notó que Jacinto miraba con recelo la máquina y ahora fue el gringo quien se rió. Le explicó que venían de la Mutual Films Corporation de Nueva York y le mostró el nuevo invento, la máquina cinematográfica que se usaba para filmar en el cine. El mismo caudillo del norte los había invitado a filmarlo y esperaban que pronto Villa fuera más conocido en los Estados Unidos que en México gracias a la magia del cine. Las dudas que Jacinto pudiera tener se disiparon ante el ofrecimiento de pagarle por guiarlos y unos centavos extras para que la Macaria cargara con parte del equipo. En el camino le explicaron que cuando Villa tomó Ciudad Juárez a finales de 1913, se dio cuenta de que los reporteros pagaban a los soldados por posar para ellos en las fotografías. Eso le dio la idea de cobrar por filmar sus batallas y la Mutual Films Corporation aceptó el trato. La mañana del 3 de enero de 1914 se encontraron con las tropas revolucionarias. Jacinto rezó para que el Centauro del Norte le pareciera buena idea haberle llevado los camarógrafos y no que montara en cólera y los mandara a fusilar a todos. Para el gusto de Jacinto y del resto del equipo, Villa estuvo más que encantado de recibir a los recién llegados y firmar el contrato por $25,000 por la exclusividad de filmar las batallas, dinero que les hacía más que falta para comida y provisiones. El general Francisco Villa se había convencido de que esa maquinita cinematográfica
podría capturar el fantasma de su cuerpo, aunque no la carne de su alma. Esta le pertenecía solo a él, a su difunta mamacita y a la revolución. Casi desempacando, comenzó el verdadero trabajo en la batalla de Ojinaga, en Chihuahua, el 10 de enero de 1914. Los periódicos en Estados Unidos publicaron que Villa había retrasado el ataque para esperar a que llegara todo el equipo de filmación, pero no fue cierto. Lo que sí es verdad es que la División del Norte generalmente atacaba de noche, y en ese entonces no se podía filmar en la oscuridad, por lo que el general Francisco Villa dio la orden de atacar de día, demostrando de pasada que ante cualquier situación sabían pelear y salir victoriosos. En cuanto se acabó de filmar la polvorienta batalla de Ojinaga, la cinta se enlató y la mandaron a Nueva York, donde se exhibió de inmediato. La película no fue el éxito que esperaba la Mutual Films, pues entre el polvo y el humo apenas se distinguían las escenas. Cuentan que en una de las primeras veces que se exhibió la película en Estados Unidos, un señor mexicano ya grande comenzó a gritar: ¡No puede ser! ¡Ese que está peleando es mi hijo! El señor era el padre de Gustavo y de Francisco y Madero, quienes ya habían muerto en la Revolución. Y Emilio, su otro hijo, era quien estaba peleando al lado de Francisco Villa. La familia le había querido evitar un disgusto al hombre, pero el cine los delató. Para la batalla de Torreón, la productora de cine trajo un uniforme de verdadero general, color caqui con botones dorados. El general Villa se lo probó y todos quedaron asombrados. Se veía tan bien plantado. Sonreía con aire de actor de cine. Villa no quería quitarse el uniforme ni a sol ni a sombra, pero Mr. Rocher se puso firme. El atuendo era propiedad de la Mutual Films y solo lo debía de usar en las filmaciones. Villa sabía respetar un contrato y al fin y al cabo que ni falta le hacía el uniforme para tener éxito con las damas. La batalla de Torreón se prolongó del 23 de marzo al 2 de abril de 1914, con la acometida de los 15,000 hombres de la ya famosa División del Norte encabezados por el general Francisco Villa contra 10,000 carrancistas. Charles Rocher y su equipo de camarógrafos filmó la victoria en 5 rollos, además de otros 2 para noticieros. Poco duró la trayectoria de estrella de cine para el revolucionario, pues esta era una guerra de verdad, no un guión que se movía a deseos de la productora. Así, en 1915, cuando los Estados Unidos reconocieron el gobierno de Venustiano Carranza, se acabó el contrato de la Mutual Film Corporation. Se acabó también, para Jacinto, el trabajo bien pagado, pero con los centavos ahorrados y el contacto de los gringos, decidió abrir una sala de cine en su pueblo. Jacinto clarito distinguía las escenas en el campo de las filmadas en el estudio. Él, que había estado en las filmaciones reales, entendía las dificultades y se acordaba cuando los camarógrafos se quejaban de que era muy difícil atrapar con la lente a Villa cuando estaba cabalgando, pues pasaba a 145 kilómetros por hora. Los estadounidenses le decían: "Slow, please, slow". Y Villa les decía: "Pues no es que te ignore, pero mi caballo no habla inglés". Las películas perdieron su valor comercial, sin embargo, dejaron un legado histórico. Francisco Villa, quien una vez estuvo seducido por la magia del cine, permitió que la maquinita, como le decía él, no se llevara su alma, pero que sí capturara su cuerpo en movimiento, ese cuerpo generoso y dominante, su cuerpo de pantera. Ese sí que podía ser capturado y liberado de nuevo en una sala oscura, como un Lázaro surgido no de entre los muertos, sino entre el tiempo y el espacio, en una sala negra o sobre un muro blanco, donde fuera, en Nueva York, en París, en México, sobreviviendo a la mismísima muerte en las imágenes. Ese mismo año, en 1915, otro ejército revolucionario destruyó la División del Norte y Villa tuvo que volver a las operaciones de guerrillas. Mientras tanto, los Estados Unidos lo abandonaron y reconocieron a Venustiano Carranza, jefe del ejército vencedor, como el nuevo gobernante de México. Carranza era el archirrival de Villa, y el 9 de marzo de 1916, guerrilleros villistas atacaron Columbus, Nuevo México, y mataron a 17 norteamericanos. Villa, en ese momento,
se convirtió en el criminal más buscado de su época por los estadounidenses. Yo te invito hoy a que me platiques una historia que tú te sepas de la Revolución Mexicana.